Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Les agradezco a los alumnos que ya están conectados el día de hoy, 5 de junio del 2024 a las 21 horas. Vamos a continuar con nuestro curso de contabilidad denominado Introducción a la Contabilidad para la carrera de Marketing y Gestión de Ventas. Antes que nada, comentarles puntos así muy rápidos. Por ahí, les ofrezco una disculpa. Originalmente se había programado la sesión para todos los miércoles a las 8 de la noche. Por un tema ahí involuntario se puso mal el horario y obviamente ya estaba separado este horario, por lo cual ya se tuvo que correr una hora más. Espero con esto no se les interfiera con alguna otra materia que ustedes tengan programada en esta hora. Vamos a continuar por ahí, vamos a apoyarnos con un material, haciendo un poquito de hincapié a lo que vimos la clase pasada. Si recuerdan, vimos las nociones preliminares de lo que es la contabilidad, es decir, cómo surgió la contabilidad, para qué nos sirve la información financiera que emana de esa contabilidad, quiénes son los usuarios de la información financiera que emana de la contabilidad, y por ahí algunos servicios que presta el contador o el encargado de llevar a cabo todos los registros contables de una empresa, de la cual pues obviamente el principal objetivo de la información financiera es que las personas eh, dueños o las personas el objetivo principal de la información financiera es para la toma de decisiones, es decir, nosotros tenemos que tomar esa información para ver cómo estamos posicionados financieramente y obviamente ver qué estrategias tanto de mercado, tanto estrategias financieras como estrategias operativas vamos a llevar a cabo para poder cumplir con nuestros objetivos financieros, nuestros objetivos dentro de la compañía, ¿ok? Voy a permitirme apoyarme, por favor, con una diapositiva. Esta diapositiva, como les comenté en las clases pasadas, eh, todavía estamos a la espera de que nos den la autorización de subirla. Sin embargo, la de la semana pasada ya la incorporamos y yo creo que esta diapositiva que vamos a exponer el día de mañana a primera hora ya debe estar ahí cargada, ¿ok? Un segundito, por favor, nada más permítanme porque está un poquito lento aquí el sistema. Y ahorita les agradecería me confirmen si se ve la presentación. Un segundito, por favor. Profe, una pregunta. ¿Sí? Usted nos compartió ahorita por medio de la plataforma lo que es una presentación. ¿Esa es la misma de la clase pasada No, o es la no, apenas la vamos a ver? no. La clase pasada, si se fijan ahí en la parte, en la sección que dice lección uno, en la parte de abajo viene un material de apoyo que hablaba del capítulo uno, que es las nociones preliminares. Lo que vamos a ver ahorita va más enfocado al capítulo número 2, que ya es una introducción a la contabilidad como tal, donde vamos a ver algunos aspectos relevantes de la contabilidad y de un estado financiero básico, que es la parte del balance general. Esta diapositiva que ahorita les estoy tratando de presentar apenas se va a incorporar. Obviamente es lo que les comentaba ahorita, todavía no está incorporada, pero un ratito más ya va a estar ahí en la plataforma para que la puedan bajar. ¿Ok? Ok, maestro, gracias. Un segundito, todavía no se ve publicada la presentación. Si alguien me puede confirmar. Todavía no, profe. No, No, maestro. No, todavía no se ve. Ok, gracias. Un segundito, por favor. Permítanme, por favor.
¿Todavía no se ve la presentación? Ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Se ve, profe. Una disculpa, es que está un poquito lento aquí la plataforma. Miren, vamos a iniciar, como les comentaba ahorita, haciendo un poquito de recapitulación a lo que vimos en el tema pasado, donde veíamos las nociones preliminares de la contabilidad. El día de hoy, esta sesión, como su nombre lo dice, de acuerdo a nuestro programa, vamos a introducirnos un poquito más a conceptos básicos de la contabilidad. Este, Antes de comenzar, porque obviamente es un poquito extenso el tema, vamos a hablar hoy de tres conceptos básicos de la contabilidad. Y reitero, lo vamos a ir viendo en unidades más adelante. Para poder nosotros tomar decisiones de la información financiera o en base a la información financiera, tenemos que tener en cuenta mucha información y una de ellas es a través de los estados financieros. Dentro de la contabilidad comercial y dentro del mundo empresarial existen dos estados financieros básicos, que son el estado de situación financiera o balance general, y también está por ahí el estado de resultados o pérdidas y ganancias. El día de hoy en específico nos vamos a abocar a tres elementos muy importantes que conforman el estado de situación financiera o balance general. El estado reitero, hago mucho hincapié que lo vamos a ir viendo más adelante, pero es importante que ustedes vayan viendo estos elementos que estamos viendo, donde se van a ver reflejados. Eh, Dentro del balance general existen tres rubros principales que nosotros tenemos para poder identificar la información financiera. Uno es la parte de los activos, la otra parte son los activos y la otra parte es el capital contable. Cuando nosotros hablamos, y reitero, a lo mejor adelantando un poquito, cuando nosotros escuchemos en el ámbito contable, en el ámbito administrativo, algo que se denomine activo, estamos hablando de un derecho o un bien a favor de la empresa. Cuando hablamos de un pasivo, estamos hablando de una obligación, de una deuda o de un compromiso. ¿Ok? Sí, Deja Chuy, tu se ve número. de WhatsApp. Ya, ¿De qué Sí, Me cara apareció por estás acá. preguntando, Jesús Enrique Guzmán? ya me escuchan. Pon Es tu que número en el chat. un poquito el Ya lo internet. puse. Bueno, déjalo, vuelvo a mandar. Sí, ahorita te decimos al mí.
Una disculpa, es que tenemos Todo bien, ahorita... Maestro, se maestro cortó sí y ya sigue no lo aquí, pero escuchamos. Discúlpenme, es que como tenemos un colgó de... problemita técnico aquí por la cuestión climática. Acá por la zona en la que me encuentro, acá para el poniente de la ciudad, está un poquito fuerte el viento. Yo creo que por eso hay un tema de internet. No sé si ya me pueden escuchar. ¿Sí me escuchan? Jesús Enrique, ¿eres de marketing? Sí, soy de marketing. Ok, ya mandé tu número. ¿Alguien por ahí, Gracias. alguien me escucha, por favor? No sé si ya se reactivó la conexión. Ya lo Sí, ya escuchamos. se ve. Gracias, maestro. Sí, maestro, ya Una lo vemos. Sí, disculpa. ya se escucha más. Les comentaba que por un tema técnico, por las condiciones aquí ahorita que estamos viviendo en el poniente de la ciudad, pues hay algo de viento y probablemente eso está causando que el internet esté un poquito intermitente. Les ofrezco una disculpa, es una falla técnica, no es una falla de operación. Pero bueno, volviendo al tema, les comentaba, ahorita estoy volviendo a proyectar las diapositivas, creo que por ahí se cortó la comunicación y por ende también nos están exponiendo. El capítulo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el tema que va muy relacionado con el estado financiero denominado balance general. El balance general, que reitero, lo vamos a ver más adelante, es un estado financiero básico que nos sirve a las personas que toman decisiones, a los contadores, para saber cómo está posicionado financieramente la empresa a un periodo determinado. En este balance general se muestran tres rubros principales, que son los activos, que son los pasivos y que es el capital contable. Adelantando un poquito mientras que se proyecta la diapositiva, cuando nosotros estemos hablando de un tema de activos o cuando escuchemos el concepto activos dentro del ámbito empresarial, dentro del ámbito contable, del ámbito administrativo, estamos hablando de todos aquellos bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Llámese activos circulantes, activos fijos, activos diferidos, que lo vamos a mencionar más adelante. Por ahí también tenemos otro rubro importante que vamos a ver ahorita, que son las cuentas o el rubro de pasivos. Cuando nosotros hablemos de un pasivo, cuando escuchemos la palabra pasivo, nos referimos a aquellas deudas o aquellas obligaciones que nosotros tenemos por cubrir dentro de la empresa. Es como la contabilidad de nosotros. Si nosotros hiciéramos un balance general o dijéramos cuál es mi balance tanto de mis bienes contra mis deudas, pues obviamente la diferencia sería nuestro capital contable. Entonces, cuando hablemos de activos, estamos hablando de bienes y derechos, y cuando hablemos de pasivos, estamos hablando de deudas u obligaciones. ¿Ok? Ahora sí, alguien me puede, ya estoy tratando de darle entrada a los alumnos que se desconectaron. Nada más, por favor, confírmenme si ya se puede ver nuevamente la diapositiva para ahora sí comenzar con la explicación. Sí, maestro, sí se ve. Sí, maestro. Ok, vamos a iniciar. El capítulo que vamos a ver el día de hoy también forma parte de lo que viene siendo el libro base, que es mi primer curso de contabilidad de Lidia Lara Flores en su edición número 22. En este capítulo número 2 vamos a ver conceptos ya más integrales de lo que viene siendo la contabilidad. El objetivo es que nosotros conozcamos estos tres rubros principales de la contabilidad, que son las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de capital contable. Ok, un segundito porque todavía hay alumnos que se quieren conectar. Ok, listo. Ya lo mencionamos, el objetivo principal de este concepto, de esta clase, de esta lección, es conocer muy bien estos conceptos. Vamos a empezar con una definición muy sencilla. La palabra capital tiene varios significados. Por lo general se refiere al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una persona. Si lo vemos como un sentido literal, el capital, aquí nos pone un ejemplo. Dice que el señor José Gómez es propietario de un terreno con valor de 300,000 pesos y un edificio de 600,000. Por lo tanto, su capital es de 900,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, Israel Quintero, tengo una casa, tengo un coche, suponiendo pues son bienes, son derechos,
y cada uno vale, no sé, 500,000 pesos, pues mi capital es de 1,000,000 de pesos. Entonces la palabra como capital tiene muchos conceptos, muchos significados que ahorita vamos a mencionar, pero en el que nos vamos a abocar el día de hoy va a ser en el capital contable. Ahorita vamos a ver qué es el capital contable desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista financiero. ¿Okay? Para poder tener un concepto más claro del significado que el capital tiene en el estudio de la contabilidad, explicaremos lo que se entiende por este concepto en 3 aspectos que por sí mismo puede presentar. Y vamos a definir el capital en el concepto económico, en el concepto financiero y en el capital contable, haciendo al final de esta clase un énfasis especial en la parte del capital contable. Y aquí vamos a iniciar con el capital económico. Nos dice que el capital económico es uno de los factores de la producción para poder producir riqueza. Un ejemplo aquí nos ponen: un carpintero, sus herramientas de trabajo constituyen su capital, porque sin ellas no puede hacer productivo su trabajo. En el caso de las empresas sería la maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo un proceso de producción. Permítanme un segundito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que nosotros, si hablamos de una persona física con una actividad empresarial, que es un carpintero, el cual genera muebles para su venta, pues obviamente sin esas maquinarias, sin esas herramientas que él necesita para poder llevar a cabo su proceso productivo, no podría generar riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Que ese capital es denominado económico. En el caso de las empresas, si somos una empresa que se dedica, poniendo el mismo ejemplo, a la fabricación de mesas, a la fabricación de sillas, de muebles, pues obviamente tengo que tener una maquinaria para llevar a cabo ese proceso productivo. Al momento que yo genere ese proceso productivo, voy a generar riquezas con la venta que yo haga de mi producto o de mi bien. Entonces el capital económico se debe de entender como todo aquel capital que nos sirve para generar riquezas y que es parte trascendental de las operaciones de un negocio y que le ayudan a generar esos ingresos para poder llevar a cabo su misión y su visión. ¿Ok? Capital financiero, este es otro concepto con el cual se puede identificar el capital. El capital financiero es el dinero que se invierte para que se produzca un interés. Y aquí nos marca un ejemplo muy sencillo. Nos dice que cuando un inversionista o una persona que tiene recursos invierte o adquiere acciones en determinada empresa para obtener utilidades, el valor de las acciones constituye su capital, porque porque sin ellas no podría generar dividendos. Adelantándome, reitero un poquito, las empresas o los negocios están constituidos de 2 maneras. Si lo vemos desde un punto de vista individual, los negocios están constituidos por dueños, cuando son personas físicas, pero también las empresas o los negocios están constituidos por 2 o más socios, y a eso se le conoce una empresa. Hay que reconocer que cuando una empresa está constituida bajo 2 o más socios, debe de estar avalada por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La mayoría de nosotros conocemos, la más común es la Sociedad Anónima de Capital Variable, en el cual se debe de constituir con 2 o más socios con un capital mínimo de 50,000 pesos. Un ejemplo: si yo me voy a asociar con un primo, con un vecino, con un compadre, con un X persona, y nos vamos a dedicar, suponiendo que fuera una empresa comercializadora, a la compra y venta de equipo de cómputo, de celulares, pues obviamente yo tengo que constituir en esa empresa con 50,000 pesos y asociarme con esa persona. Entonces, cuando yo voy a llevar a cabo esa constitución de la empresa, yo tengo que aportar ese capital social, y ese capital social es mi capital financiero. ¿Por qué? Porque un ejemplo, si yo tengo 25 acciones de 1,000 pesos cada una, pues obviamente mi capital o mi inversión es de 25,000 pesos. ¿Para qué voy a invertir yo en una empresa? Para generar una utilidad, para generar un dividendo. Cuando nosotros invertimos en una empresa, que somos accionistas, que somos socios, lo buscamos con el fin de obtener un lucro. Ese lucro, esa ganancia o ese margen se le conoce como dividendos. ¿Ok? También aquí la misma diapositiva nos pone otro ejemplo. Nos dice que en el caso de las instituciones financieras,
prestan a sus clientes dinero por el cual cobran intereses. Esas instituciones financieras que lo conocemos como los bancos y que están regulados que conforman el sistema financiero nacional, obviamente ellos se dedican, tienen bastante capital financiero y ellos se dedican a prestar y a recibir dinero. Un ejemplo, si ustedes ahorita tienen un capital financiero de 2 millones de pesos, vamos a hablar de un ejemplo, y van con una institución financiera y le dicen, ¿sabes qué? Yo voy a invertir en tu banco, y le dejan sus 2 millones de pesos, y ellos le dicen, ok, te voy a dar una tasa anual del 10%. Vamos a ponerlo ahorita no en términos tan financieros. ¿Qué significa? Que al final, si yo le invierto un año, porque todas las tasas de interés son a un año, yo voy el 1 de enero invierto esos 2 millones de pesos, y el 1 de enero del año siguiente, yo ya puedo hacer válido ese pagaré, donde me van a regresar mis 2 millones de pesos más mi interés de un 10%, que en este caso serían 200,000 pesos. Ahí yo estoy haciendo una inversión para obtener un rendimiento o un interés. Ya después vemos si nos van a quitar ICR o no. Pero ¿qué es lo que hace el banco con ese dinero que nosotros invertimos en esa institución financiera? A nosotros nos presta a una tasa del 10%, pero él posteriormente, si yo voy e invierto esos 2 millones de pesos, pero después va una persona y le dice, ¿sabes qué? Necesito 2 millones de pesos. El banco no le va a prestar a la misma tasa a la que nos está pagando el interés a nosotros. El banco dice, ok, yo te presto los 2 millones de pesos, nada más que tu tasa va a ser del 20% anualizado. ¿Qué significa esto? Que ahí el banco ya obtiene una utilidad por los recursos que nosotros llevamos. Entonces, el ejemplo aquí del capital financiero es de que las instituciones financieras nos prestan ese dinero a terceros, por lo cual están cobrando un interés, y obviamente el dinero tiene un costo, por lo cual no se puede prestar sin ningún tipo de rendimiento. ¿Alguien está levantando la mano? Por favor, Esmeralda, adelante. Buenas noches, profesor. Oiga, disculpe, debido al tema que ahorita está tratando, me surgió una duda. Dígame. En este caso, para poder invertir, así como usted comenta, de ley, uno tiene que estar dado de alta en Hacienda. No ¿O eso no necesariamente. tiene Mire, nada que ver? Sí, si usted tiene un recurso, hay que entender que la mayoría de las instituciones financieras estamos regulados por muchas leyes, inclusive actualmente hay muchas leyes que nos regulan fiscalmente y también nos regulan en temas de lavado de dinero. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Desde el punto de vista fiscal, si usted quiere invertir en una institución financiera, le van a pedir algo que se llama constancia de situación fiscal. Esa constancia de situación fiscal es un documento que emite el SAT, donde nos dice cuál es nuestra actividad preponderante y en base a qué estamos obteniendo nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque existe otro tema, que es la ley federal antilavado, para obtener o para cuidar que no haya en la economía recursos de procedencia ilícita. Entonces, puede que dependiendo de los bancos y con las regulaciones que existen, se pueda invertir, pero le van a pedir una constancia de situación fiscal, y obviamente los bancos tienen algoritmos para en un momento dado llevar a cabo esa revisión de los recursos que usted está llevando a cabo. Pero generalmente, dependiendo de los importes, puede que le pidan cierta información o puede que no se la solicitan. Pero en teoría cualquier persona puede invertir dentro del sistema financiero. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Profe, yo tengo la mano levantada porque están comentando por medio del chat varios compañeros de que están en espera para poder entrar a la sesión. No sé si tenga algo que ver de que nada más acepten 100 personas en la clase. Mire, ya planteé yo la situación. De hecho, se los comentaba la semana pasada que estamos teniendo un poquito, al menos en mi caso particular, un tema con el Microsoft Teams. Estoy de acuerdo que Meet nada más admite a 100 personas o 100 allegados para poder accesar a la reunión. Por esta ocasión va a tener que ser así, pero esperemos ya para la próxima clase tener 100% la licencia activa
para poder llevar a cabo, porque en teoría en Microsoft Teams sí se pueden añadir más alumnos. Como quiera, esta sesión está quedando grabada, pero lo correcto es que estemos todos conectados. ¿Ok? Gracias. Sí. Disculpe, profesor, una pregunta un poquito relacionada. En cuestión a, por ejemplo, cuando ya seamos licenciados y podamos ejercer, ya sea en un trabajo formal, si nosotros quisiéramos ser consultores, ahí cómo podríamos manejar en cuestión a SAT esta cuestión. Si ¿O dónde podríamos visualizar el documento? Si quisiéramos ser, ¿qué, perdón? Consultores, por ejemplo, ejercer como profesionistas, ya sea, por ejemplo, un médico, un psicólogo, sí. ¿Cómo lo ejerce profesionalmente al momento de obtener sus pacientes por vía individual? Sí, mire, si se refiere al tema tributario, hay que entender que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con el gasto público. Esto emana inclusive desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y específicamente la ley que regula los ingresos es la ley del impuesto sobre la renta. Ahorita no me quiero meter en tanto tema porque sí es un tema un poquito extenso, pero hay un título de la ley del ICR que es el título 4 de las personas físicas, donde ahí en ese título vienen varios capítulos y varias secciones de cómo podemos llevar a cabo nosotros nuestra contribución al gasto público a través de los impuestos. Un ejemplo, si usted me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser consultor y voy a generar una comisión por mi trabajo como marketing, es decir, que usted trabaje para una compañía en la cual usted se va a dedicar a posicionar un producto y a llevarlo a cabo y que se logren los objetivos de ventas. Pero obviamente si usted dice, hay dos maneras en las que puede tributar. Una es que usted directamente trabaje para esa empresa y la empresa le pague un sueldo, por lo cual le deben de timbrar un recibo de nómina y hacer la retención de los impuestos y el patrón le retiene los impuestos y él los paga a la Secretaría de Hacienda. Y la otra es, por favor, si alguien tiene ahí el micrófono prendido, le agradecería lo apagara para que no se interfiera con la explicación. Y el otro tema es que digan, ¿sabes qué? Yo te voy a contratar por honorarios. Dentro de ese título que hablo de la ley del ICR, usted puede decir, ¿sabes qué? Yo te voy a tributar, o sea, nosotros vamos a tributar de esa manera. Entonces, usted le van a dar un objetivo y ¿sabes qué? Tienes que posicionarme tal producto y usted les va a expedir un recibo de honorarios, que es un servicio personal independiente. O sea, usted puede tributar obviamente bajo el régimen de honorarios. No sé si era la pregunta. Sí, muchísimas gracias, maestro. Ok. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Si no, para continuar con la exposición. Sí, yo, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda. Para los exámenes, ¿usted nos va a dar una guía o cómo se va a manejar? Sí, ya lo comentamos en la clase pasada. La guía va a ser los capítulos y las lecciones que estamos viendo aquí en la clase. Por eso es que les digo que hay que, ahorita en la semana pasada vimos el capítulo 1, ahorita estamos viendo el capítulo 2 y hasta la unidad 3 vamos a ver todos los capítulos, perdón, hasta la unidad 2 que van a formar parte integral del examen. Obviamente la guía son los capítulos y los exámenes y las diapositivas que estamos viendo aquí. Muy bien, gracias. Ok, muy bien. Ahora sí vamos a continuar. Volviendo al tema del capital, ya mencionamos el capital económico, mencionamos el capital financiero y ahora sí nos vamos a abocar un poquito a la parte que nos interesa en esta materia de contabilidad, que es el capital contable. El capital contable como tal no tiene mucha ciencia, si lo vemos de manera lineal. El capital contable es la diferencia aritmética entre el valor de todas las propiedades de la empresa, que son los activos, y el total de sus deudas o sus pasivos. Si lo vemos como una fórmula es muy sencillo. Vamos a ponerlo así en una contabilidad casera o propia o personal. Yo tengo un carro que vale 100,000 pesos, tengo una casa que vale, no sé, 500,000 pesos. Mis activos son 600,000 pesos, pero de esos 600,000 pesos yo le debo a Banamex 50,000 y le debo a mi compadre otros 50,000. Entonces ya tengo 600,000 pesos de activos porque son derechos y bienes, pero tengo deudas, tengo pasivos y son 100,000 pesos. Entonces
Activo menos pasivo es igual a capital. ¿Qué significa? Que hacia los 600,000 pesos de derechos, bienes o activos, le resto las deudas, que son los 100,000 pesos, mi capital contable es de 500,000 pesos. ¿Ok? Eso nada más es como definición, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué son los activos? Ya lo mencionamos hace ratito. Los activos representan todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Más adelante vamos a ver a detalle estos activos, cómo se clasifican. Adelantándome un poquito, los activos dentro del estado financiero denominado balance general se clasifican en 3 rubros principales. Son activos circulantes, activos fijos y activos diferidos. ¿Por qué se clasifican de esa manera? Se clasifican atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. ¿Ok? Lo reitero, lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo de un activo circulante es el banco, son los recursos que tengamos en el banco, en la caja, los clientes, la mercancía. Un ejemplo de activo fijo o no corriente, pues son el equipo de transporte, la maquinaria, el equipo de cómputo, y el activo diferido son aquellas cuentas por las cuales damos un anticipo y en el futuro vamos a obtener un beneficio o vamos a recibir un bien o un servicio. Entonces, los activos dentro de la información financiera representan todo lo que son derechos, todo lo que son bienes y que son propiedad de la empresa. Hago mucho hincapié. Ahorita no nos enfoquemos tanto a ver ejemplos, vamos a entender lo que son cuentas de activo. ¿Ok? Después tenemos las cuentas de pasivo. ¿Qué son los pasivos o qué representan los pasivos? Representan todas las deudas, todas las obligaciones que están a cargo de la empresa, los impuestos por pagar, los proveedores, los acreedores hipotecarios, etcétera. ¿Por qué representan deudas? Porque ya obtuvimos un beneficio de esos pasivos de esa cuenta. Un ejemplo, y reitero, lo vemos más adelante. Cuando nosotros compramos mercancía en crédito, tenemos que registrar la compra de esa mercancía. Cuando nosotros registramos la mercancía o registramos las operaciones contables dentro de una empresa, lo hacemos a través de algo que se le conoce como asientos de diario o asientos contables. Para no meternos en tanto tema, si yo compro una mercancía a crédito, que esa mercancía obviamente yo se la voy a vender a un cliente y ese cliente me va a generar, no se la voy a vender al mismo costo a la que la compré porque tengo que generar una utilidad. Si yo compro ahorita una mercancía en 100,000 pesos masiva, pero la compro a crédito, ¿qué quiere decir? Que no la estoy pagando de contado, mi proveedor me está diciendo págamela en 30 días. ¿Qué asiento contable yo tengo que hacer? Y más adelante vamos a ver la regla de la partida doble. Yo tengo que hacer un asiento contable para registrar esa operación. Le cargo a la cuenta de almacén 100,000 pesos, le cargo a la cuenta de IVA 16,000 pesos, suponiendo que la tasa general es del 16%, y le hago un registro, un abono, por 116,000 pesos a la cuenta de proveedores. Cuando yo registro esa operación, yo ya estoy determinando que en mi cuenta de almacén o mercancías yo ya tengo 100,000 pesos, que tengo dentro de impuestos a favor 16,000 pesos por un IVA que puedo acreditar, pero también estoy registrando que tengo una deuda con el proveedor por 116,000 pesos. Entonces, todos los pasivos, cuando hablemos de un pasivo, representan deudas, obligaciones o compromisos que se tienen que cumplir con posterioridad. Cuando tenemos un capital contable positivo, y obviamente hasta para efectos de presentación, pues nunca podemos presentar un capital contable negativo, pero un capital contable positivo se presenta cuando el valor de mis activos, el valor de mis derechos, el valor de mis bienes es mayor que el de mis deudas, mis obligaciones o mis pasivos. Caso contrario, cuando tenemos un capital contable negativo, esto se presenta cuando el valor de mis deudas o de mis obligaciones es mayor que el de mis bienes, mis derechos o mis activos. ¿Ok? ¿Qué significa que tengamos un capital contable negativo? Que operativamente la empresa no está generando el suficiente flujo para poder hacer frente a nuestros compromisos. Eso es una clase un poquito más de finanzas, pero ¿qué tenemos que hacer ahí con esa información? Pues tendríamos que invertir más capital por parte de los socios, tendríamos que llevar a cabo, dependiendo cómo estén las cuentas de activos, si tenemos muchas cuentas por cobrar, pues ver qué podemos hacer para generar la cobranza o vender más, porque a lo mejor no estamos vendiendo lo suficiente y nos está generando
una pérdida contable, lo que hace que nuestro capital contable sea negativo, y tenemos que llevar a cabo estrategias de marketing para posicionar un producto y poder generar ingresos que nos haga que se revierta ese capital contable. Hago mucho hincapié en que no nos metamos ahorita tanto en querer entender la terminología. Necesitamos primero irnos paso a paso. Conforme vayamos avanzando en los capítulos, les va a hacer un poquito más de sentido todos estos conceptos, sobre todo ya cuando veamos cada una de las cuentas, cuando veamos el otro estado financiero, que es el estado de resultados. Pero lo que estamos viendo ahorita, todo esto se presenta dentro de un estado financiero que se conoce como balance general. ¿Ok? Contablemente, así como existen varios significados o varias acepciones del capital desde el punto de vista económico, financiero y contable, contablemente existen varias clases de capital que nosotros podemos tener dentro de nuestra contabilidad. El capital en giro o capital invertido no es otra cosa más que el conjunto de valores propios o ajenos, como son las aportaciones, invertidos en una empresa. Es decir, es la cantidad de dinero que una empresa necesita para seguir funcionando de manera habitual. Cuando nosotros constituimos una empresa y dependiendo de las proyecciones y los presupuestos que hagamos de operación, vamos a saber, tenemos que encontrar un punto de equilibrio de cuánto es el capital que necesitamos de manera continua para que la empresa continúe operando de manera habitual. ¿Qué significa esto? Que mientras que la empresa empieza a generar sus flujos, necesitamos tener ese capital para que se siga constituyendo y vaya generando más ingresos. A eso se refiere con capital en giro o capital invertido. Un capital propio es el que posee una persona. Ahorita lo mencionábamos al principio de la clase. Si yo tengo recursos financieros, si tengo bienes muebles, bienes inmuebles, como son los terrenos, los edificios, las propiedades, pues obviamente forman parte de mi capital. ¿Ok? El capital social, que dentro del capital social ahorita vamos a poner un ejemplo. Existe algo que se llama capital social y que se los mencionaba en un principio. El capital social es lo que se comprometen a aportar las personas o los socios o los accionistas cuando se constituye una empresa. Ese capital social se debe de plasmar en un, si no se preocupe, adelante, entiendo el tema de la energía, porque aquí también estamos un poquito complicados ahorita con las condiciones. Cuando nosotros vamos a constituir una persona moral o una sociedad, hay que hacerlo bajo el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en una línea de tiempo o en un proceso a seguir. Lo que se hace, yo me voy a asociar con Juan Pérez y vamos a comprar y vender celulares, suponiendo que fuera una empresa de comercialización o productiva. Y yo primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que solicitar un permiso a la Secretaría de Economía. ¿Por qué tengo que solicitar un permiso a la Secretaría de Economía? Porque la Secretaría de Economía es la que regula la parte económica y comercial dentro del territorio nacional. Segundo, porque si yo a mi compañía le quiero poner la Mexicana SADCV, probablemente ya exista una compañía que se llame la Mexicana SADCV. Por eso cuando vamos a constituir la empresa nos piden al menos 5 probables nombres o razones sociales que le podamos poner a la empresa. Ya que la Secretaría de Economía nos dice, ¿sabes qué? Ahora sí, ya está tu permiso, ya está tu autorización para que constituyas tu sociedad en conjunto con los socios. Ahora sí, vamos ante un notario público o un corredor público que es una persona que da fe de la constitución de la empresa. Con esa autorización se crea la empresa. En ese documento denominado acta constitutiva, ahí se van a plasmar cuántas acciones va a tener cada socio, cuál es el valor de cada una de las acciones y por ende cuál es el capital social que se comprometieron a contribuir los socios para constituir la sociedad, que en este caso vamos a poner el caso de la sociedad anónima de capital variable. Entonces, el capital social es eso. Ya cuando tengamos ahora sí ese documento, que aparte el notario tiene que inscribirlo en el registro público de la propiedad del comercio, y ahora sí, ya que tengamos nuestra acta constitutiva debidamente inscrita, procedemos a ir con el SAT para que el SAT nos dé de alta en el padrón de contribuyentes y podamos llevar a cabo nuestra facturación y nuestra operación desde el punto de vista fiscal. ¿Ok? Dice, profe, tengo una duda aquí. Aprendemos a hacer un estado de cuenta. ¿A qué se refiere con estado de cuenta?
Adelante, Yuli. ¿A qué se refiere con estado de cuenta? No, profe, yo tengo otra duda de otra cosa. A ver, dígame. Bueno, estaba hablando del tema de cuando una empresa se da de alta con su razón social. Ujú. Esa razón social se queda permanente, porque, por ejemplo, yo he visto en algunos trabajos donde he estado que están con una razón social y luego nos notifican que hubo un cambio de razón social. Sí, mire, generalmente se constituye una empresa, en ese documento denominado acta constitutiva, se plasma toda la parte de, inclusive la duración de la empresa, los socios, es bien importante el giro. Si en la empresa le ponemos que nos vamos a dedicar en el acta le ponemos que nos vamos a dedicar a la compra y venta de celulares, es con la misma actividad que obviamente nos va a dar de alta el SAT. Obviamente nosotros pudiéramos cambiar de razón social, pero obviamente eso tiene que llevar a cabo un proceso. Primero tendríamos que ver si podemos hacer el cambio, porque probablemente si ya se llevó a cabo la notificación, sí se puede llevar el cambio, pero hay que hacer el proceso nuevamente, dar aviso a la Secretaría de Economía, hacer el cambio en el acta constitutiva y hacer el cambio en el SAT. Pero de que se puede, se puede. Gracias, profe. Ok, respecto a lo que preguntan, sí, miren, yo siento que estamos viendo conceptos muy básicos el día de hoy. Ahorita no me gustaría, porque me están haciendo preguntas, si vamos a poder hacer estados. No entendí la pregunta. Sí, más adelante vamos a ver un capítulo que habla de la cuenta movimientos y saldos, en el cual vamos a ver lo que es una cuenta T, un esquema de mayor. Ahorita yo lo que quiero, y de acuerdo a la lección de la unidad, es que conozcamos primero lo que son unos activos, lo que son pasivos y lo que es un capital contable. No tiene caso ahorita meternos a explicar eso. Ahorita vamos a poner un ejemplo de balance general, porque el curso va a ir gradualmente para que nosotros vayamos haciendo esas actividades. Pero de que lo vamos a ver, ¿ok? ¿Sale? Ok, gracias, Adrián, muy amable. Vamos a continuar ahora sí. Ese es el capital social. Y aquí les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Por eso les decía que no hay que adelantarnos. Yo sé que a lo mejor quisieran ya ver más temas, pero las unidades están hechas de manera que vayamos viendo gradualmente cada uno de los conceptos. Ahorita yo les mencionaba, este es un ejemplo de un balance general de una persona moral. Si se fijan en este balance general, no es una cosa más que un reporte financiero de cómo estamos financieramente hablando, valga la redundancia, a un periodo determinado. Aquí, por ejemplo, es la compañía creciendo SADCV con un balance general al 30 de septiembre del 2023, 24, como le quieran poner. Si se fijan del lado izquierdo, por eso no me quiero adelantar tanto, esto lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ver ejemplos de cómo se presenta un balance general, qué representan estos saldos, qué significa una cuenta T, cómo llegamos a estos saldos, pero ahorita no quiero meterme todo eso porque siento que los voy a confundir en lugar de ir gradualmente entendiendo cada uno de los conceptos. Pero para que nos vayamos dando una idea, ahorita mencionábamos que íbamos a ver tres rubros principales de un estado financiero que se llamaba balance general o estado de situación financiera, porque se le conoce de las dos maneras. Si se fijan, así vamos así de manera muy sencilla. Este es un balance general que se presenta en forma de cuenta. La fórmula de este balance general nos dice que el activo es igual a pasivo más capital. Es nada más para efectos de presentación, porque la fórmula como tal, para determinar el capital contable, es activo menos pasivo es igual a capital contable, ¿ok? Del lado izquierdo, si se fijan, hay algo que se llama activos. Todo lo que está del lado izquierdo son los derechos, los bienes, las propiedades con las que cuenta esta empresa. Ahorita yo les mencionaba que el activo se clasificaba entre rubros principales, en activo circulante, fijo y diferido. Aquí no viene el diferido, pero es un ejemplo muy sencillo, reitero, lo vamos a ver más adelante ya de manera más analítica. Si se fijan, dentro del activo circulante tenemos algo que se llama caja, bancos, clientes, almacenes, y tenemos un total de activo circulante de 790,000 pesos. Tenemos activos fijos, edificios, equipo de transporte, mobiliario y equipo de cómputo, maquinaria, etcétera, etcétera. La suma del activo fijo me da 210,000 pesos.
Si vemos este ejemplo muy sencillo, en este balance general en forma de cuenta, tenemos un total de bienes de 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque estamos sumando tanto mis activos circulantes como mis activos fijos. Tenemos bienes y derechos por 1 millón de pesos. Reitero, en la siguiente clase vamos a ver por qué se clasifican de esta manera y qué comprende cada uno de estos rubros. ¿Ok? Del lado derecho tenemos nuestras obligaciones o tenemos nuestras deudas o nuestros compromisos. Tenemos el pasivo circulante, proveedores, a quién le debo por la compra de mercancía, documentos por pagar, quién me prestó dinero y le firmé un pagaré, acreedores diversos, a quién le debo por concepto distinto a la compra de mercancía, impuestos por pagar, lo que le tengo que pagar al SAT al siguiente mes o el año que entra, acreedores hipotecarios, a quién le debo por haberme dado un crédito para la compra de un terreno, de un edificio, una casa, una propiedad, etcétera. Si se fijan aquí, yo tengo 1 millón en mis cuentas de activo. Si yo sumo mis pasivos, que en este caso tengo 200,000 pesos de pasivo circulante y 60,000 pesos de pasivo fijo, si yo hago la diferencia, ¿se acuerdan que ahorita decíamos que el capital contable es la diferencia de disminuir del total de nuestros activos el total de nuestros pasivos? A 1 millón de pesos yo le resto 260,000 pesos de deudas. Activo menos pasivo es igual a capital contable. El capital contable, ¿cómo está constituido? Por 740,000 pesos. Obviamente, reitero, más adelante vamos a ver la regla de la partida doble, que es la base de toda la contabilidad, que significa que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. Cuando vayamos a registrar en los asientos de diario, que después se pasan a los esquemas de mayor, que son las cuentas T que alguien mencionaba, cuando hagamos esos asientos siempre debemos de respetar esa regla. Si nosotros vamos a cargar a una cuenta contable 1,000 pesos, le debemos de abonar a otra cuenta contable 1,000 pesos, suponiendo que sea un asiento simple. Si es un asiento compuesto, a una cuenta le vamos a cargar 1,000 pesos y a otra le vamos a abonar 500 y a otra 500, pero siempre debe de subsistir que el cargo o la suma de los cargos y la suma de los abonos o los créditos siempre sea la misma, porque si no, no se estuviera cumpliendo esa regla. Y aquí lo vemos de manera muy sencilla. Si se fijan, tengo un total de activo de 1 millón y un total de pasivo y capital de 1 millón. Por eso les decía que la fórmula es activo es igual a pasivo más capital. ¿Por qué? Porque se está respetando la regla de la partida doble. Reitero, no nos metamos mucho ahorita a querer interpretar que si hacer una cuenta T y luego que hacer, no. Vamos primero a entender estos conceptos. Entonces, este es un balance general que nos muestra los activos, que nos muestra los pasivos y que nos muestra el capital el capital contable de una empresa a un periodo determinado. Si se fijan, dentro del capital contable hay algo que se llama capital social, que es el que veíamos hace unos instantes, que es el que se comprometen a pagar los socios. Y hay otro concepto que se llama utilidades retenidas o utilidades acumuladas, pero también puede haber pérdidas acumuladas de periodos. Este concepto de pérdidas o utilidades lo vamos a obtener del otro estado financiero que se conoce como estado de resultados. Este balance general, donde estamos viendo estos principales 3 rubros que integran este balance general o este estado financiero, que es el activo, pasivo y capital, se compone de estos 3 rubros principales, pero el estado de resultados se compone de otras cuentas, como son las ventas, como son los gastos, como son los costos, como son los impuestos, otros productos que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero aquí lo sustancial es entender que esta parte del capital contable, que son las utilidades o las pérdidas, provienen del estado de resultados. Adelantándome de manera muy genérica, este estado financiero, donde vemos activos, donde vemos pasivos, donde vemos capital, nos sirve para ver cómo está la empresa posicionada financieramente. Si yo veo, digo, pues tengo bastante capital y es una empresa relativamente sana, porque tengo 1 millón de activos contra, yo creo que una cuarta parte de mis pasivos. Significa que si yo tuviera que liquidar todos estos pasivos o estas deudas, tranquilamente lo puedo hacer con este activo y todavía mi capital sería de 740,000 pesos. Para eso nos sirve este balance general. En el caso del estado de resultados nos sirve para determinar una utilidad, una pérdida de un periodo contable
y nos dice cómo hacer la mecánica para determinar esa utilidad o esa pérdida en base a nuestros ingresos, a nuestros costos y a nuestros gastos. ¿Ok? Entonces, a manera de resumen, el capítulo de hoy es para entender qué son los activos. Los activos son todos aquellos bienes y derechos propios de la empresa. Nuestros pasivos son todas nuestras deudas y obligaciones, y nuestro capital contable, como lo dice este ejemplo, es la diferencia aritmética entre el total de mis activos menos el total de mis pasivos. ¿Ok? Ahora sí, esto sería todo respecto a este capítulo. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza hágamela saber y la aclaramos sin ningún problema. Por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, adelante. Adelante, Jess. ¿Para qué no sería, disculpe, para qué no serviría, puede regresar la diapositiva, por favor? Sí. ¿Para qué nos serviría el capital contable? Mire, el capital contable, hay que recordar que aquí estamos llevando un curso para las empresas que buscan un lucro, para las empresas comerciales. Toda empresa que se constituye y que busca un lucro, ¿qué es lo que quiere ganar? Quiere ganar dinero, sus socios quieren ganar dividendos, quieren obtener recursos. Entonces, ¿para qué nos sirve el capital contable? Si yo tuviera que liquidar la empresa, pues son mis recursos con los que yo cuento. El capital contable nos puede servir para varias cosas, para saber si necesitamos reinvertir ese dinero, si estamos generando demasiadas utilidades, pues podemos reinvertir en el negocio, comprar más maquinaria, repartir la utilidad a los socios, porque obviamente si yo meto 50,000 pesos, invierto dinero en una empresa, pues obviamente yo lo que quiero es que mis acciones tengan un rendimiento. Yo no voy a invertir para poder en un momento dado tener una pérdida. Si llegase a haber una pérdida y de acuerdo a cómo esté constituido la empresa, en base a eso, pues también estoy obligado a subsanar las pérdidas, ¿ok? Pero el capital contable nos sirve para ver qué tan financieramente qué tan bien está nuestra empresa, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista financiero. ¿Ok? Para eso nos sirve nuestro capital contable. Y obviamente no es otra cosa. Cuando usted tiene un negocio en marcha, y por eso le digo, no me quiero adelantar mucho, nosotros, ¿cómo vamos a determinar la utilidad o la pérdida de un periodo? Con el estado de resultados. ¿Cómo vamos a estar financieramente? Con el balance general. Pero obviamente lo que queremos es tener capital. Si yo estoy viendo que mi capital contable es positivo y que financieramente aquí, por la experiencia que pudiera tener un servidor o alguien que mencionó que es contador, pues es una empresa financieramente sana. Si yo tuviera un capital contable negativo, tendría que ver, porque a lo mejor aquí estoy generando demasiadas pérdidas o necesito invertir más dinero por parte de los socios, necesito inversión por parte de los socios para que la empresa siga en marcha. A ustedes como parte de marketing y gestión de ventas, ¿qué les pudiera servir la información financiera plasmada en el balance general? Si van a entrar a una reunión y van a decir, a ver, dame el analítico de la cuenta de almacenes. ¿Sabes qué? Pues si me dedico a la compra y venta de celulares y veo que un producto es el que más se vende de otro, pues ahí yo tengo que tomar estrategias para ver por qué el producto no se está moviendo igual que los otros. Gestionar estrategias como hacer descuentos sobre las ventas, rebajas sobre las ventas, o simplemente ver si ya tengo ese producto que venderlo al menos al costo para ya no perder. Si nosotros vamos al estado de resultados y sacamos un analítico de las ventas, podemos darnos cuenta cuáles son los productos que se están vendiendo más o no. Entonces, a ustedes como marketing y como gestión de ventas les sirve mucho la información financiera, porque hay información clave respecto a los productos que ustedes van a comercializar para saber si se están vendiendo. Obviamente esto también tiene que ver con una investigación de mercado, ¿va? Ustedes no van a poder, un ejemplo bien sencillo, si yo quiero vender, no sé, celulares en el desierto, pues nadie me los va a comprar, ¿no? Tienen que atacar un nicho de mercado, plantear una estrategia, pero en base a esas estrategias
extraer información de la contabilidad o de la información financiera, valga la redundancia, para saber qué estrategias van a tomar más adelante. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? Profe, esta diapositiva también no las va a compartir, Sí, ¿verdad? sí, todas las diapositivas que estamos viendo aquí se van a incorporar y en la mañana a primera hora ya van a estar ahí. Entonces serían 3 diapositivas. Bueno, permíteme. La segunda es la que ya nos compartió. No, yo les compartí la de la semana pasada, que es la lección 1. Ahorita les voy a compartir esta, que es la lección 2, y en la siguiente clase les voy a compartir. Cada lección les voy a estar compartiendo un material. Obviamente que va complementado con los capítulos que estamos viendo del libro base, ¿verdad? Sí, perdón, es que confundí la diapositiva a la otra. No, Gracias. la clase pasada vimos el capítulo número 1 que hablaba de las nociones preliminares. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno. Gracias, maestro, todo bien. Ok, gracias, muy amables. Miren, para la próxima semana vamos a ver, obviamente, otro tema. Sí me gustaría, hay que entender que el mapa conceptual que ustedes van a hacer va a ser en base a todas las lecciones que estamos viendo, o al menos para la primera unidad, ¿verdad? Probablemente para la segunda unidad, pues ya vaya a ser otra actividad. Pero es importante que lo hagamos en base a lo que estamos viendo. Pueden ir ustedes avanzando haciendo su mapa conceptual con las lecciones que estamos viendo, pero para esta unidad solo va a ser esa actividad que es el mapa conceptual. Para la unidad 2 va a ser otra actividad. Y obviamente el examen que vamos a poner de medio término, examen parcial, va a ser de los temas que estamos viendo en estas 2 unidades. Por eso es bien importante que leamos los capítulos del libro base y que tomemos en cuenta estas diapositivas para que nos sirvan también de base para presentar nuestro examen, ¿verdad? ¿Sale? ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? Profe, por ejemplo, yo estuve viendo el libro y he estado investigando también en algunas páginas, pero en mi mapa conceptual, por ejemplo, no le escucho muy bien, como que se escucha entrecortado, discúlpeme. Es que en el mapa conceptual que estamos realizando, yo me guié también por el libro y por algunas páginas. Es correcto. De hecho, si se fijan ahí dice que puede también hacer referencia a fuentes bibliográficas. Ajá. Y, por ejemplo, ahorita que nos puso el capital contable negativo y los conceptos que estuvimos viendo, se puede ir ampliando también en base a las clases. Claro, sí, sin problema. Sí, de hecho, entre más robusto esté el mapa conceptual, pues obviamente vamos a abarcar las lecciones que estamos viendo, ¿va? Obviamente el mapa conceptual se trata de que nosotros conozcamos la introducción a la contabilidad, y que veamos cada una de esas lecciones. Respecto a lo que comentan, yo creo que a lo mejor en la clase pasada no quedó muy claro. Esta actividad todavía no se vence. O sea, ustedes pueden empezar a hacer el mapa conceptual, pero la actividad tiene una fecha de vencimiento. Hay una parte que se llama programación. Ahí pueden ver las fechas. Por ejemplo, para esta unidad son 3 lecciones. Hasta que se termine la lección 3 es cuando tenemos que presentar la tarea. ¿Ok? No significa que ya ahorita el mapa conceptual lo tengamos que presentar. He visto que algunos alumnos ya lo presentaron. Todavía no lo he revisado porque todavía no estamos en tiempo de revisión, pero sí tiene, exactamente, es hasta el 16 de junio la fecha, ¿va? Ahí está muy clara la fecha dentro. Si ustedes se meten ahí a la actividad y les va a decir cuál es la fecha límite de presentación. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario respecto a este tema? Gracias, maestro. Todo bien. Ok. La próxima semana vamos a empezar a ver ya temas un poquito más analíticos de lo que viene siendo o una continuación de lo que vimos el día de hoy. Ahí ya vamos a ver ahora sí la clasificación correcta de lo que vienen siendo los activos circulantes, fijos y diferidos,
así como los pasivos. Vamos a ver cada una de las cuentas que integran cada uno de estos rubros, qué representan la cuenta de bancos, qué representa la cuenta de cajas, qué representa la cuenta de clientes, etcétera, etcétera. Y vamos a ir obviamente viendo cómo es su clasificación. En el caso de los activos se clasifican de menor a mayor grado de disponibilidad de acuerdo a su conversión en efectivo, y en el caso de los pasivos a su mayor y menor grado de exigibilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un pasivo circulante que un pasivo fijo. El pasivo circulante lo tengo que pagar en un menor tiempo y el pasivo fijo lo puedo pagar más a largo plazo. ¿Ok? ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? En el chat hay preguntas. Maestro, entonces yo tengo una duda. La tarea, o bueno, la actividad 1, que es el mapa conceptual, se va a entregar aproximadamente, que es el 16 de junio. Es la fecha límite, así es. Perfecto. Por eso yo Gracias. quiero esperarme hasta ver la lección 3, para que a partir de esa semana ustedes ya tengan para poderlo presentar. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, bueno. Si ya no hay alguna otra duda, pues bueno, les agradezco mucho. Yo, profe, una chiquitilla. Dígame. Profe, del foro de participación, ¿esa es una retroalimentación directamente en el foro o usted no la va a dar después? Sí, miren, hubo por ahí un detalle. Los foros de participación, se hicieron 2 foros. Uno que hablaba de un desafío profesional ahí con 2 preguntas que yo se las voy a retroalimentar. Este foro no tiene una calificación como tal. Yo les comentaba en la clase pasada que esta clase o esta materia, más bien dicho, esta licenciatura que ustedes están llevando es nueva. Entonces también para nosotros como tutores es nuevo la forma de la estructura en la que estamos presentando la información. Pero los foros que se crearon, uno era de desafío profesional y uno de presentación, ya he estado contestando algunos. Son bastantitos, yo creo que entre mañana y el viernes los debo de terminar. Pero esos foros de participación no tienen una calificación como tal, es para que ustedes que van entrando empezaran a conocer un poquito la plataforma, ¿ok? De eso se trataba ese foro. Si ustedes me dicen, oye, es que no alcancé a contestar, de hecho ya les contesté a algunos de ustedes, bueno, ya se cerró, pero no te va a afectar en tu calificación. La forma en la que nosotros vamos a evaluar es en base a las tareas y es en base al examen, ¿ok? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Ok. Bueno, si ya no hay dudas, les agradezco bastante su participación. Ya sé que muchos de ustedes ya quieren ir un poquito más adelante con los temas. La siguiente clase que tenemos es el próximo miércoles a las 9 de la noche. Reiterándoles, es el miércoles 12 de junio. De antemano la idea era que fuera a las 8, pero por un tema ahí de logística no se pudo llevar a cabo. Pero bueno, estamos en este horario, ¿ok? Les agradezco mucho su participación y nos vemos la próxima clase en este mismo horario de las 9 de la noche. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Profe, Buenas noches.